Hola, buenas tardes. Bueno, el dólar hoy cerró a 4.948 después de estar bordeando los 5.000, faltándole un peso para los 5.000. Es como cuando le falta el centavo de peso, más o menos. Eh, Básicamente, digamos, la culpa no es suya ni tampoco mía. Ya saben de quién es culpa. Pero la mayoría de las razones pues siguen siendo internacionales. La situación de Ucrania con Rusia, en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, aunque parece que hoy se desaceleró un poquito ese tren de las tasas en los bancos centrales y parece que se dio un pequeño desacelere ahí, lo cual hizo que en la mayoría de las, de las, el dólar bajara hoy en la mayoría del planeta. Entonces, por ejemplo, tenemos que en las noticias de hoy, Petro confirmó que el impuesto a pensiones altas no va más en la reforma tributaria. También hubo o sea, cada vez que dice algo, pues esto afecta a, a que dijo que no se iba a grabar las pensiones, que la sobretasa al petróleo y al carbón se aplicará con base en los precios internacionales de los hidrocarburos, con el fin de destrabar en el Congreso la reforma tributaria. Entonces, en las próximas semanas se va a estar debatiendo ya en el Senado y la Cámara de Representantes el texto en la semana del 7 de noviembre para allá comienzan los debates del proyecto. Entonces cuidado que ahí ya sabemos lo que pasa cuando se toman decisiones apresuradas, con hambre, un viernes a las 6:30 de la tarde, cansado, trasnochado, y en este caso viene el Mundial. Ya saben cómo es Colombia con el fútbol, es que se los digo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos debates que se forman ahí en el Congreso. Yo creo que ellos están todos sintonizados. Eh, Otra cosa que pasó hoy, digamos que dijo que los contratos de los hidrocarburos iban a ser, se iban a mantener. No se sabe todavía las decisiones que siguen, pero hubo cambios en la junta directiva también de esta empresa de hidrocarburos y con lo cual hay mayor control en las decisiones dentro de la compañía. Entonces hay que esperar un poco a ver cómo sigue avanzando todo, pero ya el señor tiene un poco más se puso el guante para agarrar la sartén. Entonces, digamos que eso ha pasado hoy en Colombia. A nivel mundial, pues en China, el PIB de China supera las expectativas y crece un 3.9% en el trimestre del año, es un poco más que lo que en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, lo cual esta economía va subiendo. También hubo un nuevo periodo de Xi. Vamos a ver cómo sigue. Él tiene una política cero COVID, así que la cosa afecta por esos lados. El precio del dólar pues ha estado incrementando también la deuda externa que tiene Colombia, que en el principio de año estaba en 171.000 millones de dólares y ya va en 176.000 millones de dólares. Entonces digamos que sí afecta a todos. En realidad los que son fanáticos del señor pues en vez de estar tirando piedra o digamos hablando nada, dedíquense a leer un poco, a entender el contexto político económico para que vean los impactos de cada vez que el señor abre la boca. Podemos estar no solo afectándonos, sino perdiendo oportunidades de mercado, que es más grave quizás que la afectación. Entonces, la deuda externa sigue por las nubes y eso lo pagamos todos finalmente. Básicamente, la reforma tributaria que va a seguir el proyecto como tal se basa en una mayor recaudación de impuestos a nivel de personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a bebidas azucaradas, que ya sabemos que viene por ahí, y a la explotación del petróleo, carbón y oro. Entonces ya tienen un poquito más de control sobre una de esas, que es el petróleo. Y cuando, digamos, de cierto techo para arriba, en una lucha frontal también con la ilusión y la evasión, que es donde está, hay mucha plata ahí y ahí es donde debe estar realmente la reforma. Entonces,
veamos a ver cómo se comportó. Digamos que esto viene ocurriendo hace muchos años, hace más de 20 años, de 20 años para acá, perdón, de 2001, con el impacto del 9/11 en Estados Unidos. También hubo una coyuntura a nivel mundial. Ustedes saben que se recrudecieron el tema del terrorismo y se puso más fuerte las políticas de seguridad a nivel internacional, y eso afectó también a Colombia. Entonces, en el 2007, 2008 también hubo una fuerte situación económica en Estados Unidos, también nos afectó. Y en el 2015 también es de donde empezó el descalabro del peso colombiano, devaluándose hasta estas alturas. Si miramos el contexto de Colombia en los últimos 20 años, pues tenemos que pasar por decisiones de los presidentes como Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe por dos, Santos por dos y Duque. O sea, digamos que la culpa no es solamente de uno solo. Este señor tiene, si es caso, 80 días y va haciendo este tipo de decisiones. Entonces, la culpa no es de uno ni del otro, ni que yo sea uno ni del otro. Es el contexto general. Entonces, cuando empezó Gaviria, por ejemplo, en el 2001, con el contexto internacional del 9/11, aquí hubo una reforma en 1991 de la Constitución y empezó también la apertura económica. Con Samper, ustedes saben que tuvo un proceso ahí. Con Pastrana le entregó unos lotecitos a unos señores por allá, y con Uribe, pues la seguridad democrática estuvo un poco más fuerte en el primer periodo, pero en el segundo periodo estuvo un dólar que recibió a 2.517 y lo entregó a 1.902, un poco más bajo, lo cual recuperó un poco las cosas. Pero después vino Santos con otro acuerdo por allá en que le dio un premio, y no tanto en la primera parte sino como en la segunda ya entregó el país en 1.877 dólares que lo recibe, y lo entrega en 2.859 pesos por dólar. Entonces Duque lo recibe a 2.859 y lo entrega a 3.212. Ahí empieza todo otra vez, porque ahora tenemos un contexto que a Duque le tocó bailar con la más fea en el baile, y que fue la pandemia. Ahí tocó salir a resolver y deja el país un poco mal parado, pero ya saben que tocó resolver. Entonces le toca al señor Petro pues salir adelante. No vale la pena quejarse, no vale la pena echar la culpa a todo el mundo, sino resolver también, volver a enderezar el barco. Señor, ya usted no es un candidato, ya es un presidente, entonces tiene que resolver. Esto nos está afectando y ahí vamos a estar dando vueltas cerca de los 5.000. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa no es mía, ni tampoco tuya. Chao, feliz día.